Buenos días, bienvenidos. Antes de empezar con el tema, que es muy bello, les quiero recordar que se va a rifar un libro entre todas las universidades e institutos que estén aquí presentes, sus directoras, a la hora que se va a presentar la conferencia del Semillatón. Los que no estén presentes, sus directoras o directores que se hagan, que vea yo que están sus alumnos, no entrarán al concurso. Entonces, les quiero explicar un poco el tema. Les quiero explicar cómo funciona lo del foro. Nos dan temas a diferentes personas del conservatorio, de acuerdo a nuestras especialidades, para organizar un día. Y a mí se me ocurrió, teniendo unos amigos que van a ver lo que es México, lo que es su biodiversidad natural, cultural, darles a conocer los paisajes donde crecen nuestros productos. Va a haber conferencistas, conferencistas ilustradas, no nada más va a ser hablado. Y lo importante de esto es que ustedes se familiaricen con nuestra biodiversidad y con Conavio, que es el que ha hecho posible que estén los clasificados todo lo que es la flora y la fauna de México y que está presente en este foro y que les recomiendo lo visiten. Pues ya sin más preámbulos y viendo que el libro se va a rifar entre muy pocos directores de escuela, voy a darle comienzo a la iniciativa porque para mí la puntualidad es una calidad de reyes que desgraciadamente no la he podido ejercer acá. Entonces empezamos con Fulvio Ecardi. Fulvio es un viejo amigo, o un amigo viejo, no, un viejo amigo de hace años. Era amigo también de Giorgio, mi esposo, que ya falleció, y es biólogo y fotógrafo italiano, pero muy orgulloso, naturalizado mexicano. Desde hace 25 años se ha dedicado en México a la investigación y difusión de temas relacionados con la naturaleza, su uso y su conservación. En 1981 recibió el premio del International Multi-Imaging Festival y en 1993 fue reconocido en el 53 International Photographic Session of Japan. Es editor y coautor de publicaciones sobre historia natural y conservación. Cuenta con un archivo de más de 500,000 fotografías al servicio de la difusión científica y cultural. El paisaje de México se asemeja a un gran papel arrugado. Tiene profundos valles, altas montañas, vastos altiplanos cubiertos por desiertos, selvas y bosques, circunscritos por productivos humedales, mares y océanos. A lo largo del tiempo, este territorio ha sido colonizado por plantas y animales que venían de los climas fríos del norte del continente y que se encontraron con la flora y fauna que provenían del sur. Por ello, México es el único lugar en el planeta donde los pinos y encinos coexisten junto con los cactus y los magueyes. Cada ecosistema es el resultado de 1 millón de años de evolución y esa riqueza biológica es la materia con la que se construyó nuestra cultura y nuestro modo de ver. Vivimos en el centro de origen de una de las culturas agrícolas más valiosas del mundo. En México se ha domesticado más de 100 especies de plantas económicamente importantes y desde aquí se han dispersado a todo el planeta. Los ingredientes que llegan a nuestras mesas, transformados en sabrosos guisados, renuevan diariamente de manera cotidiana o festiva el pacto que existe entre la naturaleza y la cultura. Con ustedes, Fulvio Ecardi.
Gracias. Buenos días. Gracias, Alicia, gracias a todos de estar aquí. Voy a empezar con... ¿me pones la primera, por favor? Ya está. A ver, hacemos un recuento desde el pasado, hace muchos millones de años. De ahí empezamos porque vamos un poco a entender por qué México es tan rico biológicamente hablando y culturalmente hablando. Ustedes saben que los continentes estaban separados, estaban flotando sobre las placas tectónicas y se fue acercando poco a poco. Y aquí era no existía este puente entre Norte y Sudamérica. Y poco a poco se fueron acercando, hubo levantamiento de las placas, erupciones, volcanismos, y poco a poco se empezó a formar este puente, pero hay que tener presente, hay que tener claro que obviamente en aquel entonces había una flora y una fauna en esta masa terrestre que estaba al norte y una flora y una fauna que estaba en la masa terrestre del sur. Cuando finalmente se unió este puente, la fauna y la flora que estaban al norte y al sur fueron colonizando estos nuevos territorios y se encontraron. México es un país que tiene además una topografía muy especial. Están las dos grandes sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, apenas se ve la luz, pero y todo el eje neovolcánico. Si ven ustedes la planicie costera del Golfo, la plana y caliza península de Yucatán. Entonces la topografía ha provocado que haya diferentes altitudes y diferentes climas, porque obviamente una parte del país está influenciado por el Golfo, otra parte del país está influenciado por las corrientes, los vientos, las lluvias del Pacífico. Y por eso, como decía Alicia en la presentación, México es un país privilegiado por esta gran diversidad biológica, que además por estas características han evolucionado especies que son únicas en el país, que no hay en otros lados. Y esta diversidad biológica se expresa, cuando uno habla de diversidad biológica, nos preguntamos, ¿qué es la diversidad biológica? La biodiversidad o diversidad biológica se manifiesta a tres niveles. A nivel de... espérese. Aquí es. A nivel de ecosistemas, paisajes, los grandes ecosistemas, hay diversidad de ecosistemas. El otro nivel son las especies de plantas y animales que viven en aquel ecosistema. Y el tercer nivel es la diversidad genética. El ejemplo que podemos hacer es el maíz es una especie, pero hay muchas diversidades de maíces, que son las razas, que ahí se expresa la diversidad genética. Entonces, estos son los tres niveles en los cuales se expresa la biodiversidad. Y la otra cosa que mencionaba Alicia es que 15% de las especies de plantas que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en México. Y ahorita vemos un poco, tratamos de describir un poco este fenómeno. El teocintle, ¿conocen el teocintle? Es este antenato, predecedor, de los maíces contemporáneos. Y esto es un maíz contemporáneo. ¿Cómo sucedió que de un maíz, ahí se ven en las proporciones, ¿no? Este teocintle, que era una planta perenne, es decir, que se reproducía por sí misma. Mientras el maíz hoy día no se reproduce por sí mismo. El maíz ha coevolucionado con el hombre y el hombre tiene que desgranar el maíz y sembrarlo para que se dé una planta nueva. Y de los más antiguos vestigios de
del Teocintla los encontraron en unas cuevas, en varios lugares, pero sobre todo unas en el valle de Tehuacán. Y entonces se vio que hace mucho tiempo, cuando empezó la agricultura, porque Mesoamérica y México es uno de los centros de origen de la agricultura mesoamericana. Entonces, ¿qué hacía la gente, ¿no? Que vivía comía a lo mejor en estas cuevas, etcétera? Iba cosechando este cereal y iba guardando la semilla, lo iba sembrando, porque el concepto del paso de ser recolector y cazador a agricultor y sedentario es el hecho de poder seleccionar lo que vas sembrando y que te sea a ti, te represente para ti una ventaja. ¿Y cuál era la ventaja? La ventaja era cosechar, obviamente, las mazorcas que tenían los granos más grandes. Con el tiempo, con muchas generaciones, tanto de gente como de maíces, el maíz obviamente fue, digamos, de alguna manera seleccionado que cada vez fuese más grande. Y esto además, obviamente, se ha difundido a lo largo de todo el país, en diferentes etapas, en diferentes momentos, y de ahí también se dio una selección de razas de maíces o de variedades de maíces nativas, la llamamos, aunque se menciona mucho lo criollo, realmente son las razas nativas, adaptadas cada una a las condiciones particulares de clima, de suelo, de altura de una región determinada, ¿no? En el istmo, por ejemplo, crece un maíz chiquito que aguanta muy bien los vientos y se cristaliza muy bien y es muy bueno para las tostadas. Pero hay otros maíces que son muy buenos para el pozole, hay otros maíces que son muy buenos para la tortilla. Y obviamente esto ha moldeado también el paisaje. Entonces, el maíz que ha estado presente en todas las culturas y en todos los diferentes entornos o ecosistemas de todo el país, vemos como las pequeñas aldeas de los Tarahumara en el bosque de pino de Chihuahua, con su pequeña campo de maíz, o el maíz también ha definido el paisaje del eje neovolcánico, aquí en las faldas del Nevado de Toluca, o también en el extremo sur del estado de Morelos, en la sierra de Huautla. Pero el maíz no es solo el maíz. La agricultura y el nacimiento de la agricultura se dio por una combinación de elementos, una combinación de plantas que se interrelacionan una con la otra y tienen una función adentro de la milpa. En la milpa está el maíz, pero está esta trilogía, esta tríade mágica que ha hecho que se desarrollara la agricultura mesoamericana. Lleva con el frijol. ¿Por qué el frijol? Porque el frijol es una leguminosa y fija nitrógeno en el suelo, nitrógeno que lo aprovecha el maíz. Entonces hay una ventaja entre una y otra de las plantas, y aquí también a lo largo y ancho de todo el país, y además a nivel alimenticio complementa muy bien el maíz, que es un cereal, y esa es una proteína vegetal. Y junto a ello la calabaza. La calabaza, con sus hojas, por su manera de crecer y de expandirse en la milpa, mantiene de alguna forma la humedad del terreno. Entonces, esta triada entre calabaza, frijol y maíz es lo que conocemos como milpa, y esta combinación ha hecho que floreciera la agricultura en Mesoamérica y que florecieran tantas culturas aquí en el país.
las calabazas con toda su diversidad. Y uno de los paisajes característico en el cual también ha sido muy importante históricamente en esta combinación de estos cultivos son las chinampas. Esto es una foto de hace algunos años de las chinampas en el sur de la Ciudad de México, pero podemos imaginar cómo eran las chinampas y cómo cultivaban en Tenochtitlán en aquel entonces sus alimentos. Esta es una representación con los nombres actuales en el Valle de México, y de lo que yo imagino también aquí cultivaban, apenas se ve, pero yo pienso que también cultivaban cerca del centro ceremonial, no solo en la parte sur del valle y del lago. Pero junto a estos tres elementos, poco a poco se fueron agregando otros. Esta foto, que es de Bob Bay, un amigo, un gran botánico, es una foto de la imagen anterior era de la Ciudad de México, del Valle. Aquí estamos en el norte. Es el chile chiltepín, que es uno de los pocos chiles que se cosecha de manera silvestre todavía y que tiene un valor muy alto en el mercado. Se exporta, parece que vale como $100 al kilo, algo así seco, y con un chapulín ahí comiéndolo porque gusta como fruto. Entonces el chile también se agregó a esta diversidad adentro de la milpa, y hoy día obviamente en México, que en toda la cocina mexicana lo picante es muy importante. Hay varias regiones en el país, esta también es de Bob, esta foto, y en el paisaje, sobre todo en las partes del norte, en diferentes regiones, se ven en una época del año grandes extensiones como patios donde se va secando los chiles. Y estos chiles son la gran diversidad que caracterizan la cocina. Esta foto es del mercado de Oaxaca, y si piensas hoy día, hay algunos chiles que diría que son casi en peligro de extinción. En México se está importando mucho chile seco, también chile fresco, pero también mucho chile seco, como la mitad de los chiles secos que se llegan a la central de abasto vienen de India, de China. Aunque todos los capsicum, que es el nombre científico de la gran mayoría de los chiles, es decir, todos los chiles son una sola especie, que es capsicum. Y luego hay muchas, un género capsicum, y luego hay muchas especies. Y todos estos capsicum salieron de México, y a través de los viajeros, los exploradores, los mercaderes, los comerciantes, se distribuyeron en el mundo. Por eso decíamos hace rato que de México ha salido el maíz, ha salido el frijol y ha salido todos los capsicum de los chiles. Al mismo tiempo también se agregó otro elemento, este es el jitomate de milpa. El jitomate, hay otro fenómeno, que hay plantas que son originarias de aquí y a través del tiempo la gente aprendió a domesticarlas, digamos, y a cultivarlas. Pero hay otras que no necesariamente son de aquí y que aquí de toda manera encontraron un uso culinario, doméstico, se domesticaron, como se dice. El tomate es un ejemplo de ello, porque el tomate viene posiblemente de la parte norte de Sudamérica y llegó a México, y en México empezó a usarse en la cocina prehispánica. Esto es un punto importante. A ver, uno se pregunta, ¿cómo llegó esta semilla? El cacao es lo mismo. ¿Cómo llegó? El cacao también es originario del norte de Sudamérica y llegó a México, y en los mayas se cultivó, etcétera. Imagínense en aquel entonces, ¿no? La gente también caminaba, ¿no? Iba. Que no había animales para moverse, podían moverse quizás alguna vez con alguna lancha, etcétera. Los mayas eran grandes navegantes,
pero muchas veces simplemente caminaba. ¿Qué se llevaban consigo? Y se ha visto también en las momias que han encontrado en Perú o en diferentes lugares, que traían semillas, se traían sus semillas. Entonces, estas semillas iban caminando, iban moviéndose con el tiempo con ellos. Y bueno, jitomates hay mucha variedad, y de esta variedad desafortunadamente ahorita se ha perdido mucho en México. Alguna vez en algunos tianguis todavía es posible encontrar lo que dicen ojo de venado o el corazón de res, es decir, alguna variedad de jitomates, pero muchos de ellos se han perdido. Entonces esto es todo un reto y una invitación para que haya una recuperación de esta diversidad que se ha perdido. Seguimos en la región Centro México, seguimos en el eje neovolcánico, y junto con estos elementos, con estas plantas, está